Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la reconstrucción de Venezuela. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. En 1980, Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. Su ingreso per cápita duplicaba al que le seguía en la región. Pero actualmente es el país más pobre de América, detrás de Haití y Nicaragua. Venezuela pasó de un ingreso per cápita de $15,000 en 1980 a menos de $5,000 que hay en la actualidad, que era el ingreso per cápita que existía a finales de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Bajo la dictadura de Nicolás Maduro, según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de Venezuela en 2020 fue la cuarta parte a comienzos de su gobierno. En 2019, el Fondo Monetario Internacional estima que la tasa de inflación fue de casi 20,000% y la de 2020 en alrededor de 15,000%. El superávit de la balanza de pagos en 2019 indica que los venezolanos siguen comprando dólares con sus ganancias o que cierran sus empresas y con la venta de sus activos compran dólares para llevarlos al resto del mundo. Con la hiperinflación, el valor del bolívar se derritió y los precios se fijan actualmente en dólares, aunque las transacciones se hagan con bolívares, por lo que existe un gran mercado negro de divisas sobre el cual el gobierno se hace la vista gorda. La industria petrolera, que tenía una producción de 3,5 millones de barriles diarios en 1998, actualmente produce unos 300,000 barriles. Las coberturas que ofrecen las compañías de seguro son simbólicas y el sistema bancario es extremadamente ineficiente y la inversión privada es casi inexistente. El salario de un profesional llega a lo sumo a $5 y el salario mínimo es menos de $1 al mes. Y el gobierno de facto de Nicolás Maduro insiste en mantener la misma política errática de controles, expropiaciones arbitrarias y irrespeto a la propiedad privada. Los servicios públicos están colapsados, con racionamientos de agua y electricidad, una severa escasez de gasolina, las universidades sin presupuesto y sin profesores, los hospitales desmantelados, los sistemas ecológicos frágiles siendo destruidos y la corrupción a niveles nunca antes registrados. De hecho, Venezuela está entre los países más corruptos del mundo. La gran pregunta es cómo reconstruir la economía de Venezuela de forma de que recupere el crecimiento económico sostenido. ¿Qué propuestas hasta ahora maneja la opinión pública? El Plan País ofrece algunas ideas interesantes, sobre todo en materia social, pero su oferta macroeconómica, por lo menos hasta ahora, se limita a plantear una disminución en la tasa de inflación, reduciendo el déficit fiscal y fijando el tipo de cambio. Una variante que plantean algunos economistas es adoptar el dólar como moneda de curso legal, pero ese enfoque tiene problemas muy severos. Más del 60% de las importaciones venezolanas proviene de China, Japón, Corea del Sur, Europa o Colombia.
con quienes el dólar mantiene un tipo de cambio flotante. Con la adopción de un tipo de cambio fijo, en la práctica el bolívar estaría flotando con más del 60% de su comercio exterior, pero no a la tasa que le conviene a Venezuela, sino a la tasa que le conviene a los Estados Unidos. Un problema adicional es el riesgo de un shock externo que conduzca a una depresión económica. Si la productividad de Venezuela no creciera al mismo ritmo que crece la productividad en Estados Unidos, el menor costo de los productos extranjeros hace que aumentar las importaciones venezolanas, deprimiendo la economía. Situaciones como esta condujeron al famoso corralito en Argentina, o a la larga depresión española, o a las recientes recesiones en Ecuador y Panamá, y han ocasionado un sinfín de crisis cambiarias en todo el mundo. Otra idea que plantea el economista Ricardo Hausmann tiene como elemento central un programa de préstamos masivos de al menos 70.000 millones de dólares. Pero el plan de Hausmann no propone ninguna política monetaria, y sin política monetaria ningún plan funciona. Pero aún si la propuesta planteara una política monetaria, sería inviable. El primer problema de ese plan es que no plantea cómo enfrentarse a esa terrible tríada que llaman el trilema. Me explico. Toda política monetaria busca alcanzar tres objetivos: estabilidad cambiaria, libre movilidad de capitales y usar la política monetaria para combatir las recesiones. Desafortunadamente, esos tres objetivos no se pueden alcanzar simultáneamente y hay que sacrificar a uno de ellos. Con un control cambiario se sacrifica la libre movilidad de capitales. Este es el peor de todos los casos y es el caso que de alguna u otra forma nos ha conducido a la situación actual. Con un tipo de cambio fijo se renuncia a la política monetaria para combatir las recesiones, y con un tipo de cambio libre se sacrifica la estabilidad cambiaria. El segundo problema es que con cualquier tipo de cambio este problema tiene fallas severas. Con un tipo de cambio fijo, al adquirir esos gigantescos préstamos, el país recibiría en unos 3 años divisas por un equivalente al 100% de su producción de 2020. A eso habría que sumarle lo que inviertan las transnacionales para reactivar la producción petrolera y lo que inviertan los inversionistas de todas partes del mundo, incluyendo los venezolanos repatriando capitales. Una inyección de dólares de esa magnitud implica una inyección de bolívares de magnitud equivalente. La política fiscal también sería un problema. Una expansión fiscal, como se plantea, aumenta las importaciones y aumenta la inflación, deprimiendo la producción interna, y las reservas internacionales, después de aumentar mucho, se irían derritiendo, pero no llegarían a cero lentamente. Cuando el Banco Central se esté quedando sin divisa, el creciente nerviosismo detonaría una corrida que agotaría las reservas internacionales de un solo golpe, ocasionando una crisis cambiaria. Episodios como esos han ocurrido en Venezuela en diversas variantes en 1983, 1985, 1989, 1994, 1997 y varias veces durante la era chavista. Por otra parte, si se adopta un tipo de cambio flotante, el Banco Central no compra ni vende reservas internacionales y todas las divisas que entran van a venderse directamente al público, lo que apreciaría el tipo de cambio en una magnitud tal que los precios venezolanos no podrían competir con los precios extranjeros, dejando al sector interno totalmente deprimido, posiblemente con la excepción del petróleo. Al apreciarse el tipo de cambio en esa magnitud, disminuiría la recolección de impuestos con el riesgo de perversos nuevos déficits fiscales y nuevos brotes hiperinflacionarios o de una gran depresión. Este más o menos fue el caso que lo que concluyó el plan de Macri, del presidente Macri en Argentina.
El tercer problema de ese plan es que pretende hacer crecer la economía inyectando demanda, pero las economías, y hoy todos los economistas, por lo menos académicos y en los bancos centrales lo aceptan, crecen a medida que crece su capacidad de producción y no en la medida que crece su capacidad de compra. Ahora nos hacemos esta pregunta: ¿por qué los países crecen y cómo se distribuye el ingreso? El proceso de producción descansa sobre 4 pilares: capital físico, capital humano, tecnología y eficiencia. El problema más severo en Venezuela ha sido el deterioro de la eficiencia, un componente complejo por ser intangible en el que influyen factores como el derecho de propiedad, la administración de justicia, la estabilidad monetaria, la movilidad de capitales, el crimen, la corrupción, las leyes laborales, la competitividad de los mercados, la movilidad laboral, la organización, la eficiencia de la burocracia, la protección de patentes, la transmisión de la información, la protección a las industrias ineficientes y el flujo de ideas, entre otras. Según el Banco Mundial, Venezuela ha perdido terreno en todos esos factores. ¿Es el crecimiento económico incompatible con una mejor distribución en el ingreso? La respuesta es no. Y esta respuesta es muy importante porque el mundo tiene 2 siglos discutiendo un planteamiento de la derecha de que es mejor crecer a costa de la igualdad y un planteamiento de la izquierda de que hay que priorizar la igualdad económica a costa del crecimiento económico. Pero el secreto, en el fondo, está en el capital humano. Como el salario está determinado por el aporte del trabajo a la producción, el secreto está en crear industrias que sean intensivas en capital humano. Pero para eso, primero hay que desarrollar al capital humano. Es decir, hay que invertir masivamente en educación y enviar a nuestros jóvenes a que adquieran conocimientos especializados, de posgrado, de doctorado en los países desarrollados y que tengan experiencia de trabajo en esos lugares. Aparte de que eso necesita una gran inversión en educación en niveles y de capacitación de los maestros a los niveles de primaria y de secundaria. Eso es una condición indispensable para atraer inversión de bajo riesgo. La inversión que venga a Venezuela va a depender de las características de ese capital humano que se vaya formando o del que esté para el momento en que comience la transición. Pero una condición indispensable para atraer inversión de bajo riesgo es que la tasa de inflación sea lo suficientemente baja para que las empresas se planifiquen con certeza sobre sus costos y sus ganancias. Una economía con inflación solo trae inversiones riesgosas e inversiones especulativas. Esta discusión permite proponer un plan de reconstrucción de Venezuela que permita resolver los problemas inmediatos, hacer despegar la economía y causar crecimiento económico sostenido. Actualmente en Venezuela la inversión es prácticamente nula. Las zonas industriales y las zonas comerciales parecen zonas fantasmas. Y eso se debe a la inseguridad de la propiedad privada por las expropiaciones, el crimen y la corrupción, entre otros factores. Por ende, es prioritario establecer y garantizar el derecho de propiedad, hacer que funcione el sistema judicial y rescatar al sistema financiero. Actualmente, con una economía con alta inflación, olvidémonos de que estamos en una situación de hiperinflación, que es una situación extrema, simplemente no atrae capitales. Y los capitales locales tienen un gran incentivo para irse a otras partes. Parte del problema es la necesidad de refinanciar la deuda e identificar las condiciones irregulares en las que se adquirió parte de ella. El refinanciamiento de la deuda es una necesidad. Es necesario cambiar la política comercial e industrial para avanzar hacia acuerdos de libre mercado, reconstruir los sistemas de agua, de electricidad para que las empresas puedan operar. No todas estas políticas producen efectos en los mismos plazos y algunas de ellas están interrelacionadas. Por ejemplo, un niño que asiste a la escuela evita que éste se vincule a la delincuencia. La columna vertebral de un plan debe ser la política antiinflacionaria.
que permita recuperar la capacidad de producción, aparte del petróleo, a un ritmo sostenido. Ahora, el objetivo antiinflacionario debe ser alcanzar la tasa de 2% en, digamos, 5 años. Si el escenario internacional es favorable, incluso podría ser en menos tiempo. No es un objetivo imaginario, considerando que otros países también lo han logrado en condiciones similares. En conjunto, una política comercial de libre mercado, una política monetaria antiinflacionaria, una reforma tributaria que elimine el déficit fiscal, delegar la distribución de agua y energía eléctrica en los municipios, los que a su vez podrían contratar compañías privadas para proveer el servicio. Esto se puede hacer en plazos relativamente breves, digamos un año y quizás menos. El país podría lograr obtener una tasa de inflación moderada entre 15 y 30% en un plazo de un año y llevarla a 2% en un plazo entre 3 y 5 años. Y una reactivación suficiente de la energía eléctrica podría traer nuevos capitales. La ayuda humanitaria se debe pedir de inmediato, de la misma forma que un préstamo humanitario para atender a los más necesitados. En el sector petrolero, sin dinero, endeudado, sin recursos tecnológicos, sin suficiente capital humano, es difícil prever una opción distinta que recurrir a las grandes compañías transnacionales para reconstruir la industria. Con una tasa de inflación, digamos, de entre 15 y 30% para finales del primer año, que entre el tercero y el quinto año se ubique en 2%, que garantice el derecho de propiedad y las demás cosas que estoy diciendo, es razonable esperar un aluvión de inversión de los actuales o antiguos residentes que vayan retornando sus capitales. El número de pequeños comerciales e industriales reabriendo todos los locales cerrados en el país puede sumar una cantidad realmente asombrosa de capitales que luego podrían ir a las importaciones de productos que los venezolanos tanto necesitan. Algunas empresas petroleras muy grandes tendrían que invertir grandes sumas en reconstruir la industria. Esa gran porción de inversiones provenientes del exterior en su mayoría proveerá las divisas necesarias para adquirir los productos de inversión y consumo que la población necesita y presionará el salario al alza, pudiendo fijarnos como un objetivo de salario mínimo, digamos, de unos $300 entre 3 y 5 años. Desafortunadamente, la falta de información sobre el estado de la economía no permite hacer una planificación más detallada. Pero estas ideas generales son bastante factibles. Vayamos primero a cómo eliminar la inflación. Venezuela debe comenzar con un plan antiinflacionario que termine por estabilizar la inflación alrededor del 2%. Sí, como usted lo está oyendo, 2%. Para que el lector entienda la importancia de una política monetaria sana, pondré un ejemplo. En macroeconomía existe el concepto de la tasa real de interés, que se define como el cociente, es decir, la división entre la tasa nominal de interés y la tasa de inflación. Por ejemplo, si la tasa de interés es 6%, la tasa de inflación es 2%, la tasa real es la división de 6 por 2, que es 3%. En ocasiones, a la economía le conviene aumentar la tasa de interés, como cuando se quiere controlar la inflación, por ejemplo. Ahora, imagínense una situación en la que la tasa de inflación y la tasa de interés sean ambas 2%. Y supongamos que se necesita duplicar la tasa de interés para controlar la inflación. Eso implica que la tasa de inflación tendría que aumentar del 2 al 4%, lo cual es perfectamente factible. Pero si la inflación es de 40%, eso significaría aumentarla al 80%. Y si la inflación es del 3000%, eso significaría aumentarla al 6000%, lo cual hace que esa tasa sea impagable para muchos negocios y que por consiguiente tengan que cerrar. Además que políticamente sería muy infactible. Escenarios como esos ocurrieron en Venezuela en el pasado y dificultaron la implementación de una política monetaria sana. La tasa de inflación actual en Venezuela es muy alta,
sobrepasando la línea del 50% mensual en ocasiones, lo que la incluye en uno de los 49 episodios de hiperinflación que ha ocurrido en la historia. La inflación ocurre porque el gobierno imprime demasiado dinero típicamente para financiar el déficit fiscal, es decir, el gasto del gobierno. En consecuencia, la solución a la inflación es que el gobierno deje de hacerlo. Por ejemplo, si la tasa de inflación promedio sube 40% cada mes, es porque el gobierno está imprimiendo alrededor de 40% más dinero cada mes. De forma que, si se quiere que la tasa de inflación baje a cero, el Banco Central debería mantener la cantidad de dinero constante. El problema de esa política son las rigideces de la economía. Pero cuando se dice que la tasa de inflación sube 40%, se habla de un promedio. Algunos precios suben más, otros menos. Uno de estos precios es el salario, que usualmente es una respuesta al aumento en los precios. Cuando se inicia el proceso inflacionario, el gobierno mueve primero y después los trabajadores exigen un aumento uno o varios periodos después. En realidad eso ocurre con todos los contratos. Si el gobierno de repente deja de imprimir dinero por inercia, los trabajadores pedirán un nuevo aumento de salario basado en la inflación previa, que es alta, por supuesto, impidiendo que el gobierno baje la inflación al nivel deseado. Así también sucede con todos los demás contratos. Como el gobierno no valida ese aumento de salario con nuevas impresiones de dinero, no habrá suficiente dinero para pagar todos los salarios y toda la producción, y por ende se produce la depresión económica. En otras palabras, desinflar ocasiona desempleo. De allí la dificultad frecuente de bajar la inflación y el miedo del sector político para hacerlo. Pero es algo que tiene que hacerse con bravura. ¿Cómo hacerlo en Venezuela sin ocasionar una depresión económica, especialmente en las circunstancias actuales? Una estrategia muy sensata la sugiere la experiencia de la hiperinflación alemana de los años 20. Todo comienza con eliminar el déficit fiscal, lo que podría ocasionar despidos masivos en el sector público, pero esto es necesario para que el sector privado a su vez pueda hacer contrataciones masivas también. Para controlar las rigideces de la economía, los alemanes utilizaron como unidad de cuenta una vieja moneda, el marco de oro, que era muy sólido, y fijaron los precios y los salarios en términos de marcos de oro, mientras se creaba una nueva moneda. Es decir, el marco de oro era solo una unidad de cuenta y los precios y los salarios se fijaban en marcos de oro, pero los pagos se hacían en cualquier moneda a un valor equivalente. Venezuela podría utilizar la versión brasileña del modelo alemán, que utilizó al dólar como unidad de cuenta. Es decir, los precios y los salarios se fijarían todos en dólares, pero los pagos se podrían hacer en dólares, en bolívares o en cualquier otra moneda. Esto incluye, por supuesto, la recolección de impuestos, las tarifas públicas, etc. Como Venezuela actualmente es una economía bastante dolarizada, tiene parte del camino recorrido, pero es necesario hacerlo oficial y permitir que el sistema de pago, en particular el sistema bancario, también pueda funcionar libremente en dólares. Una vez que los precios, los salarios y las tarifas se ajusten y se estabilicen en dólares, la tasa de inflación en Venezuela se ubicará a niveles similares a la de los Estados Unidos. ¿Por qué es necesario hacerlo de esta forma? Primero, porque es una forma de tener una tasa de cambio fijo para atajar los precios, como se hizo con la caja de conversión en Argentina, pero sin necesidad de tener reservas internacionales para respaldar una nueva moneda. Segundo, es una forma de desinflar sin enfrentarse a las rigideces de la economía que impone un programa de estabilización ortodoxo. Y tercero, le da tiempo al gobierno para aprobar un nuevo presupuesto que elimine el déficit fiscal, elimine el fantasma de la inflación definitivamente en Venezuela y algunas otras reformas necesarias como una nueva ley del Banco Central. Si la Asamblea Nacional respalda esta iniciativa,
esta primera etapa pudiera durar unos 6 meses. En una segunda etapa, las autoridades monetarias deben sacar una nueva moneda. Llamémosla simplemente por analogía el bolívar de oro, que podría tomar inicialmente por simplicidad una tasa de cambio de un bolívar de oro por $1. El Banco Central recoge los bolívares viejos y los cambia por bolívares de oro. Los depósitos en dólares de cada persona pues serían respetados, pero de allí en adelante tendrán que vender dólares para realizar pagos en bolívares de oro. ¿Cuál es el costo de desinflar de esta forma? La experiencia de otros países es alentadora. En Alemania no se tiene claridad sobre el efecto de los primeros 6 meses, pero hacia finales de año la economía ya estaba reactivada. Y en el segundo año ya fue un año muy bueno con un gran aumento en la producción. Algo similar ocurrió en Brasil y en otros episodios similares. La principal razón por qué la economía alemana no se deprimió fue porque hubo credibilidad sobre lo que el gobierno hacía y prometía hacer. Por eso, el gobierno debe tomar las medidas correctas y proponer un plan creíble. En Brasil, el programa también tuvo éxito. En 2 años, la tasa de inflación apenas registró 6,9% y la recesión, si es que la hubo, duró menos de 6 meses. Observen que esta es una forma de desinflar que no necesita reservas internacionales ni préstamos internacionales, los cuales solo serían necesarios para refinanciar la deuda externa. Pero para que eso ocurra, es muy importante que cuando se cree la nueva unidad monetaria, se adopte un régimen cambiario y una política monetaria permanente que garantice que la inflación fluctúe alrededor del 2%. Para ello es necesario que se deje flotar el tipo de cambio, que es el que muestra más ventaja porque evidentemente la crisis cambiaria las evita y permite utilizar la política monetaria para evitar las recesiones. En conclusión, la reconstrucción de Venezuela sí es posible y en plazos relativamente rápidos. No todo tiene que ser descansar en el sector petrolero, lo que puede tardar varios años en alcanzar los niveles previos de producción y expandirlo más allá. Tampoco hace falta endeudarse de una manera masiva. La idea es atraer capital privado que venga solo, creando las condiciones para que la economía privada crezca como ocurre en todas las economías industrializadas del mundo. A largo plazo, la experiencia de los países asiáticos nos dice que la clave del desarrollo está en crear instituciones que permitan tener altas tasas de ahorro y gastar mucho dinero en educación y capital humano. Pero esos temas pues ya los dejaremos para otro capítulo. Estimados amigos, hasta aquí llegó un café con José Noguera.